Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos iniciando la transmisión. ¿Cómo están? Vamos a esperar a que algunos se conecten por allá. Hola, hola. ¿Quién anda por ahí? Hola, hola. ¿Cómo están? Buenos días. Ya estamos en vivo. Vamos a iniciar nuestra transmisión del mensaje del día de hoy. Hola Angie, buenos días. Saludos por allá, saludos a Pedro, todos por allá. Hola José, saludos. Qué gusto que te puedas conectar por acá. Iván, buenos días. Bienvenidos a todos. Bien, pues hoy tenemos un tema bastante intenso, ¿verdad? Hoy vamos a profundizar un poco más en todo esto de los últimos tiempos, ¿verdad? También ya vi que anda conectado por ahí Sebastián. Saludos, Sebas. Saludos a Barbie. Bienvenidos. Bien. Hemos estado viendo algunas cosas a lo largo de los días. Hay varias cosas en las cuales nos hemos enfocado, ¿no? Primeramente, no sé si recuerden que veníamos estudiando el Evangelio de Juan. Y en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, en el versículo 28 y 29, leíamos una porción que fue lo que de alguna manera nos transportó, nos trasladó a estos estudios en los cuales hemos analizado varias cosas, ¿sí? Recordemos que en el versículo 28 dice del capítulo 5 del Evangelio de Juan: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Así es. Entonces, esta enseñanza en la cual Jesús manifiesta primeramente a través de este pasaje su deidad, manifiesta que realmente Él es Dios, y no solo eso, sino que da una visión general de las cosas que van a pasar cuando todo se acabe, ¿verdad? Y habla de esta resurrección de vida a la cual somos llamados los creyentes, y habla también de esta resurrección de condenación a la cual serán convocados todos aquellos que decidieron alejarse de Dios y no aceptar el pago que hizo Jesucristo, ¿verdad? Entonces de ahí empezamos a ver pues varios puntos importantes. No sé si recuerdan que pasamos a través de este pasaje de Primera Tesalonicenses,
del el capítulo 4 del versículo 13 al 18 y estuvimos viendo pues cómo se va desarrollando toda esta enseñanza del arrebatamiento, ¿verdad? Empezamos a ver esos momentos en los que todo esto va a suceder, cómo va a ser en un momento, cómo van a ser cada una de las pautas que van a rodear este evento. Sin embargo, también veíamos que era un evento que era independiente a todo lo demás que estaba pasando, ¿verdad? De ahí pudimos analizar todo esto del milenio, pudimos analizar esta resurrección de vida a la que somos llamados, y bueno, este tiempo precioso en el que Dios dice, bueno, van a vivir un día de los míos, ¿verdad? 1000 años en un lugar diseñado para que todo prospere en la humanidad, ¿verdad? Ahora estamos entrando ya un poquito más de lleno a todo este tema de la tribulación, ¿verdad? Ya estamos entrando un poco más de lleno a cada uno de estos puntos que involucran todo esto que va a estar sucediendo. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir ver que hay también dentro de ese tiempo personas que también se van a arrepentir, que también van a creer, que también van a volver a nacer y que también nos van a acompañar en el milenio y en la nueva tierra, ¿verdad? Entonces, para iniciar, pues vamos a orar. Ya vi también que se conectó por ahí Juanita. Saludos, Juanita, saludos a Tomás, a todos por allá, a tus hijos. Saludos, espero que estén bien. Vamos a orar para iniciar. Padre, te damos tantas gracias por este tiempo, gracias porque tú nos permites seguir escudriñando tu palabra, Señor. Gracias porque nos sigues dando esta claridad, Señor. Gracias porque sigues poniendo este anhelo en nuestro corazón de acercarnos a ti, Señor, de buscar tu voluntad en nuestras vidas, de seguir permitiendo que a través de tu palabra tú sigas transformando cada una de las áreas en el interior de nuestro ser, Señor, que tú sigas cambiando nuestro corazón, que sigas quitando cada una de esas estructuras contrarias en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, y que nos sigas afirmando en este proyecto precioso, Padre, que tú sigas trayendo cada día esa esperanza, ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, te pedimos que tú disponga nuestro corazón, Señor, que produzcas ese anhelo y ese calor a través de tu Espíritu por compartir este maravilloso regalo que hemos recibido, que de igual manera tú quieres llevarlo a todos los rincones de este mundo. Señor, que tú quieres que todos vengan al arrepentimiento, Padre. Y por alguna razón tú quieres que nosotros participemos en esto y te pedimos que tú nos permitas ser esos instrumentos útiles en tus manos, que tú nos guíes, que tú sigas abriendo cada uno de los caminos, pero sobre todo, Señor, que tú pongas tu voluntad en nosotros, que tu voluntad la hagamos nuestra, Señor, y que podamos vivir de acuerdo a lo que tú has planeado para nuestras vidas, a ese precioso proyecto al cual tú nos has llamado, Señor. Te pedimos todo esto y te pedimos que esta mañana tú nos guíes, tú seas el maestro en cada una de esas enseñanzas. Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, pues
Es increíble cómo desde hace ya bastante tiempo todo ese tema del futuro del mundo es como un tema que deja mucho rédito, ¿verdad? Porque, digamos, en estas últimas décadas, la verdad es que ha sido un tremendo boom, ¿verdad? Toda la inquietud de las personas por saber todo lo que va a acontecer. Es interesante ver cómo cada uno de esos temas pues ha agarrado cada vez más fuerza, ¿verdad? Aún recuerdo, no sé si tú recuerdas, hace 20 años en el año 2000, cuando se acabó el conteo del calendario maya, bueno, hasta películas sacaron, ¿verdad? Del fin del mundo, ¿no? Y es increíble cómo desde ese tiempo todos estos temas han proliferado, ¿verdad? Han aumentado. Ahora vemos en canales como el Discovery o el History o National Geographic que cada vez más proyectan este tipo de contenido. Sin embargo, es muy raro ver que realmente compartan contenido de calidad. Generalmente mucho de lo que hacen es generar morbo, es generar esa inquietud, esa, como dice la palabra, esa comezón de oír que tiene la humanidad en estos tiempos. ¿Por qué? Porque como seres humanos percibimos que todo está cambiando, pero que todo está acercándose al fin, ¿verdad? Entonces, esto, como les decía, no es reciente. Esto es algo que se ha venido dando desde hace mucho tiempo. De hecho, por allá en el año 1720, un científico de nombre Isaac Newton, él mencionaba muchas cosas referentes al cumplimiento de los tiempos, ¿verdad? Recordemos que Isaac Newton pues era un excelente científico, ¿verdad? Y se dice que él junto con Albert Einstein son los científicos que han aportado mucho más contenido, de los más reconocidos, los que han permitido que gran parte de la tecnología y de la ciencia se hayan desarrollado a partir de cada uno de sus descubrimientos, ¿verdad? Entonces, pero Isaac Newton no solamente era un gran científico, sino que era un extraordinario creyente, ¿verdad? Y él tenía una pasión, y su pasión era descifrar el Apocalipsis, ¿verdad? Y entonces Isaac Newton mencionaba que Jesucristo volvería a la tierra después de que ocurrieran tres cosas. Esto lo mencionó a través de haber analizado a profundidad el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Y estas tres cosas que Isaac Newton mencionó, la primera es que para que Jesucristo regresara, Israel tenía que regresar a su tierra. Esa es la primera. La segunda es que tenían que recuperar la ciudad de Jerusalén. Y la tercera es que
se tendría que reconstruir el templo. Y entonces él decía que si se cumplían estos tres factores, era inminente la venida de Jesucristo. Solo que en ese tiempo en el que él estaba haciendo estas, presentando estos puntos, en 1720, esto era prácticamente inconcebible, ¿verdad? Era algo que, difícil de creer, ¿verdad? Si era imposible pensar que ellos pudieran regresar a su tierra, más difícil era pensar que ellos pudieran recuperar Jerusalén. Y si era difícil pensar que ellos pudieran recuperar Jerusalén, ¿a quién se le iba a ocurrir que ellos podrían construir el templo? Cada una de estos puntos era verdaderamente una imposibilidad de términos, ¿verdad? Era prácticamente una locura a los ojos de cualquier hombre natural. Pero al día de hoy los judíos están en su tierra. Y esta es una de las profecías cumplidas más grandes en la historia. Y no solamente es una profecía, son cientos de profecías bíblicas que hablaron de este tema. Lo vemos en el libro de Ezequiel, lo vemos en los evangelios, lo vemos cuando Moisés escribió la ley de Moisés, lo vemos alrededor de toda la Biblia. Alrededor de toda la Biblia se habla del regreso de Israel a su tierra. Al igual que de la recuperación de la ciudad de Jerusalén. Todo esto está profetizado a lo largo de toda la Escritura. Entonces, una vez que Israel recupera su territorio y se establece como nación, empiezan a surgir una serie de acontecimientos, pero hay una característica. A nivel mundial, todos los países son libres de creer lo que quieran, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en México se ha decidido que como nación, pues es una nación libre de culto, ¿verdad? Y entonces cada quien tiene pues derecho a creer lo que quiera, ¿verdad? Ahora, actualmente, pues en la práctica estamos viendo pues cómo esto se desarrolla. Pero el único país en el mundo que no tiene derecho a practicar su fe es el pueblo judío. Y seguramente te vienen a la mente estas imágenes de Israel en las que el pueblo judío está ahí en el muro de los lamentos, ¿verdad? Está, digamos, haciendo ciertos eventos, ¿no? Pero esto es lo que se les permite hacer. Y luego te viene a la mente, bueno, pero es que ellos pues se reúnen en sinagogas, ¿verdad? Claro, pues la sinagoga en realidad no tiene ninguna connotación más que es un lugar en el que se reúnen. Como se puedan reunir para cualquier otra cosa, se reúnen a leer la palabra de Dios. Pero realmente ellos tienen prohibido hacer las actividades religiosas que están establecidas en la ley de Moisés. Hay un documento por ejemplo, en la página de Enlace Judío que menciona precisamente esto de lo que estamos hablando, en una porción que habla acerca de la reconstrucción del templo, que vamos a ver un poquito más adelante. Dice, se los voy a leer textual, dice: si bien
la Corte Suprema de Justicia de Israel dictaminó que, y esto viene entre comillas, todo judío tiene derecho de ascender al monte del templo, rezar por él y comunicarse con su creador. Se termina las comillas, dice, también decidieron que este derecho, como otros derechos básicos, no es un derecho absoluto. Y en un lugar en el que la probabilidad de daño a la paz pública e incluso a la vida humana es casi segura, esto puede justificar la limitación de la libertad del culto religioso y también la libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, ¿qué están diciendo? Bueno, ustedes son libres de profesar su religión, pero les vamos a limitar su culto religioso. Entonces, esto es una realidad en Israel. Ellos no pueden profesar libremente su religión. No tienen derecho. No pueden adorar a Dios como ellos lo creen de acuerdo a la ley de Moisés. No solamente porque lo tienen prohibido, sino además porque tampoco pueden construir el templo de Jerusalén. Entonces, vemos que esto pudiera parecer una imposibilidad y bueno, tomando en cuenta lo que les acabo de leer, vemos que realmente pudiera parecer algo imposible, ¿verdad? Entonces, Isaac Newton en 1720 menciona estos puntos, de los cuales 2 ya se han cumplido, y el tercero, aunque no sabemos cómo va a ser, aunque no sabemos cómo va a suceder, sabemos que se va a cumplir, ¿verdad? Ahora, no sabemos si lo veremos, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que ya está todo listo, ya está todo preparado. Al día de hoy, los israelitas tienen todos los utensilios del altar listos. Y de hecho, tienen todo el templo listo. Para el momento en el que se dé la pauta, ellos únicamente saquen las piezas y las armen en el lugar que deberían de estar, ¿verdad? Ya tienen todo listo. Ahora, solo es necesario que ocurra algo que les permita construir el templo. ¿Por qué? Porque en el lugar en donde se supone debe de construirse el templo, pues resulta que hay una mezquita musulmana, ¿verdad? En este lugar es el famoso Domo de la Roca. No sé si has oído hablar de él. Así le puedes poner en Google Domo de la Roca o Cúpula de la Roca y te va a aparecer ahí. Es un lugar de adoración. La Cúpula de la Roca en sí misma no es una mezquita. La mezquita está a un lado, que es una construcción más pequeña que tiene una cúpula plateada. Pero ese lugar es un lugar sumamente importante para el mundo musulmán. ¿Por qué? Porque dicen que en ese lugar, dicen los musulmanes que ahí partió Mahoma al cielo en su caballo blanco, ¿verdad? En ese lugar él dio su última pisada y se elevó. Y en ese trayecto de elevarse, dice que se le cayeron 3 pelos a su barba. Esto no es broma. Si tú vas a este lugar, vas a encontrar los 3 pelos que se le cayeron de la barba de Mahoma en este lugar, ¿verdad? Y también vas a encontrar
la huella en donde dio la última pisada para impulsarse hacia el cielo, ¿verdad? Así que este es un área intocable para ellos. Y si se hiciera una construcción aquí, esto desataría una guerra santa. Así que, ¿cómo puede ser posible que los judíos construyan ahí el templo? Bueno, es tan posible como que una nación dispersa por todo el mundo durante 2000 años pueda regresar a su tierra, y durante ese tiempo que estuvieron dispersos, esa tierra no sea habitada por nadie. Esto es el milagro de los milagros. Ahora, recuperar Jerusalén completamente, esto sucede en la famosa Guerra de los 6 días. En el año de 1967, igual te puedes meter ahí al Google y le pones Guerra de los 6 días, y es increíble lo que el ejército israelí logró. En 6 días recuperaron Jerusalén. Y en ese tiempo en el que entraron a la ciudad, de hecho hay grabaciones de cómo se menciona a través de la radio: estamos entrando a la ciudad, ¿no? Y hay fotografías de los soldados pegados al muro de los lamentos, llorando, todos los soldados llorando. Esto era algo imposible, esto era algo que en ninguna de las circunstancias, en ninguna de las estadísticas se pudiera haber proyectado. Con un ejército inferior lograron expulsar a todos sus enemigos. Rompieron en llanto. Estamos entrando a la ciudad. O sea, yo no sé si alcanzas a proyectar esta imagen en tu mente. Es como si aquí en México los descendientes de los aztecas llegaran y empezaran a reconquistar la Ciudad de México, y de repente pudieran llegar hasta las ruinas del Templo Mayor y dijeran: estamos recuperando la ciudad. Y además tomando en cuenta que ese lugar nunca se hubiera habitado, ¿verdad? Ahora, con respecto a la construcción del templo, pues tal vez no lo veamos, ¿verdad? Vamos a leer en el libro de Daniel, vamos a leer capítulo 9, versículos 26 y 27. Dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto se escribió en el año 540 antes de Cristo. Se sabía exactamente el tiempo de la llegada del Mesías. Y se sabía la característica del inicio de todo este proceso. Y aquí habla de la muerte del Mesías. Ahora, esas 62 semanas son semanas de años, ¿sí? Así como hay semanas de días, en la Biblia también hay semanas de años. Son 62 semanas. Vemos un poco antes de estos versículos, vemos cómo son 70 semanas, de las cuales 62
después de la reconstrucción de los muros de la ciudad, ¿verdad? Entonces son primero 7 semanas y luego 62 semanas, que da un total de 69 semanas de años. Esto es 69 por 7 da un total de 483 años. Ahora, los años bíblicos son de 360 días. Entonces, si multiplicas 483 por 360, te da un total de 173.880 días desde la orden de reconstruir la ciudad y el muro hasta la entrada del Mesías, ¿verdad? Esto, si tú sacas la cuenta, esos 173.000 y tantos días, lo adecuas digamos, al calendario que ahora utilizamos, al calendario romano, te va a dar el año 32 de nuestra era. ¿Por qué? Porque el año 0 no se cuenta. El año 0 no existe, ¿sí? Viene antes de Cristo los años reduciéndose y es año 1 y luego no sigue el año 0. Después del año 1 sigue el año 1 antes de Cristo, después del año 1 antes de Cristo sigue el año 1 después de Cristo. Entonces, es justo el momento en el que Jesús está entrando a Jerusalén montado en un pollino y es recibido con estas palmas y cantando Hosana, el nombre del que viene, ¿verdad? Entonces esto es lo que menciona aquí. Este tiempo se cumple en la entrada de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Y dice que se quitará la vida del Mesías, más no por sí. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces se profetiza el momento en el que entra Jesucristo a Jerusalén y también se profetiza el momento en el que la ciudad sería destruida, ¿verdad? Un príncipe que vendría destruir la ciudad del santuario. Esto sucedió en el año 70. Se destruyó la ciudad y el templo. Y dice, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Vemos el versículo 27. Ahora, entre el versículo 26 y el 27 han pasado ya más de 2000 años, es el tiempo en el que estamos viviendo. Este siguiente versículo 27 aún no se cumple. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Sí? Por otra semana, nuevamente aquí tenemos este tipo de conteo que son semanas de años. Una semana son 7 años. Entonces, ¿qué está hablando? Dice, y por otra semana, esto es, por 7 años, este imperio resucitará y el líder de este imperio será el anticristo. Y este líder va a intentar dominar el mundo y hará un pacto con el pueblo de Israel. Así es. Entonces dice, ahorita vamos a continuar con esto. Vamos a leer en Mateo 24, vamos a leer versículos del 13 al 15. Dice así, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino
en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ahora, ¿de cuál abominación desoladora habló el profeta Daniel? ¿En dónde? Bueno, continuamos leyendo aquí el versículo 27, dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Sí? Recordemos que esta semana son semanas de años, entonces la mitad de 7 años son 3 años y medio, ¿verdad? O 1260 días en años bíblicos. Ahora, dice que a los 3 años y medio, este príncipe, ¿sí?, detendrá todo el sacrificio en el templo. ¿Sí? En este templo que fue reconstruido, en este templo en el que va a llegar este príncipe, y es increíble lo que va a pasar porque, y lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desarrollando, pero a lo largo de todo este tiempo se le ha impedido a la nación de Israel profesar su religión, pero va a llegar este personaje, este líder mundial, que va a utilizar todas sus herramientas políticas para hacer un pacto con Israel. A la par va a establecer una religión mundial, pero le va a decir al mundo: oigan, pues estos chavos, estos judíos, pues durante todos estos años nunca han podido profesar correctamente su religión, entonces vamos a darles chance, ¿no? Y entonces toda la humanidad va a estar de acuerdo. Va a ser un pacto, y entonces los judíos pensarán que este hombre es el Mesías que ellos habían prometido, porque sabemos que ellos rechazan a Jesucristo. Entonces hacen todo este pacto a través de arreglos políticos. No sabemos con qué clase de acuerdo podrán llegar con el mundo musulmán, ¿verdad? A lo mejor les dan una cantidad inmensa de millones de dólares y ellos renuncian a sus convicciones, ¿verdad? No sabemos, pero sí sabemos que a través de estrategias políticas esto se va a lograr, y entonces se les va a permitir profesar su religión durante 3 años y medio, pero a la mitad de esta semana, a los 3 años y medio, este anticristo va a detener todos estos rituales religiosos judíos. Dice, continuamos leyendo, dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Esta es la abominación desoladora. ¿Qué va a pasar? Él va a detener todo el sacrificio que se hacía en el templo, y entonces él va a poner su imagen en el lugar más alto del templo. ¿Sí? En el lugar más alto del templo era donde Dios tenía esa cercanía con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hará este hombre? Pondrá su imagen en ese lugar donde Dios manifestaba su presencia y dirá: yo soy Dios. Y hará obligatoria la adoración a su persona. A la par, vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 12 al 13, que habrá un líder religioso dice: y ejerce
toda la autoridad de la primera bestia, este líder religioso, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Sí? El anticristo va a morir y va a resucitar. Y entonces esto también va a manifestar esa manera de cumplir, ¿no?, con todas estas profecías. El anticristo, por eso se le llama anticristo, porque de alguna manera va a tratar de cumplir con todo el perfil del Mesías, ¿verdad? Dice que se le infringió una herida mortal y sanó, ¿verdad? Dice, también hace grandes señales este falso profeta, este líder religioso, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces, este falso profeta, este líder religioso, les va a decir a toda la humanidad que ese hombre es Dios. Y la humanidad estará tan sorprendida de todos estos acontecimientos que creerán que Él verdaderamente es Dios. Y este profeta, vemos en el siguiente versículo, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces aquí tienes una imagen que puede ver y que puede hablar, ¿verdad? Y entonces dice que todos los que no adoren a la imagen morirán. La misma imagen mandará a matar a todos aquellos que no le adoren. Todos aquellos que se nieguen a adorar a la imagen de la bestia serán decapitados. Y esto nos trae a nuestra mente esta pregunta, bueno, ¿cómo que decapitados? Eso es del siglo pasado, ¿no? Bueno, aunque pudiera parecer increíble, esto es algo que se ha venido planeando desde hace mucho tiempo. Te pones a pensar, bueno, decapitados, o sea, ¿en qué mundo vives, no? Bueno, por increíble que les parezca, esto ya se ha venido planeando desde hace mucho tiempo. Te voy a dar un ejemplo. En 1991, en Estados Unidos se establece lo que se le denomina el Día de la Educación. Y dentro de ese documento se incluyen lo que se llaman las 7 leyes de Noé, en las cuales en ese documento aprobado por el Congreso dice que a través de esas leyes se van a establecer tribunales en los cuales solamente se requerirá de un testigo, una persona que diga que alguien no está adorando a la imagen, y con solamente un testigo, la culpabilidad en esos tribunales es castigada con decapitación. Así es, por increíble que te parezca, esta es una ley que está aprobada por el Congreso de Estados Unidos y que es vigente al día de hoy. Se aprobó en 1991. Esto no es de ahorita, esto no es algo que apenas está aconteciendo, de repente despertamos y las cosas están cambiando. No, esto es algo que se ha venido cumpliendo a través del tiempo. Entonces, en ese momento en el que el anticristo ponga ahí su imagen, ellos, todos los judíos, se darán cuenta que han sido engañados, pero ya va a ser muy tarde.
dice que en ese momento 2/3 partes de los judíos de todo el mundo morirán. Si esto sucediera hoy, actualmente hay alrededor de 18 millones de judíos. Si esto ocurriera hoy, estamos hablando de cerca de 12 millones de judíos morirían. Para que te des una idea, el holocausto de Hitler no tiene ni comparación. O sea, esto es una verdadera masacre. 2/3 partes de los judíos van a morir por decapitación. La mayor aniquilación del pueblo judío en este tiempo. Bueno, ¿y qué va a pasar con los que sobrevivan? Bueno, estas personas estarán ahí y tendrán en sus manos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 16, y Jesús les dice: entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Corran, huyan. Ahora no está hablando de creyentes. Todos nosotros ya estamos en el cielo. Está hablando del pueblo de Israel. Y muchos en este momento han muerto por su fe. Y Dios los está invitando a huir. ¿A huir a dónde? Bueno, lo vemos en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 6. Dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene su lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y en ese tiempo dice que Dios los llevará al desierto por 1260 días. ¿Se acuerdan cuánto es esto? Sí, por 3 años y medio. 3 años y medio, el anticristo hace cesar la ofrenda y el sacrificio, pone su imagen, y entonces viene la peor persecución. Y por 1260 días, ¿qué quiere decir? Que por 3 años y medio después de esto, Dios, de manera sobrenatural, en el desierto, como lo hizo en los tiempos de Moisés, va a cuidar a su pueblo. Lo guardará de todos los peligros, de tal manera que ellos van a sobrevivir. Entonces, en el versículo 14 del capítulo 24 de Mateo dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este fin al que Jesús se refiere es la mitad de la tribulación. Este periodo de 7 años está dividido en 2 partes, ¿sí? Lo que se le conoce como la tribulación y lo que se le conoce como la gran tribulación. Son 2 periodos de 3 años y medio. Y aquí Jesús, en este versículo 14, está marcando el inicio de la segunda etapa. Todos estos judíos que fueron llevados al desierto volverán a nacer. Todos aceptarán a Cristo. Ellos serán una parte fundamental de los habitantes del mundo en el milenio. Ellos son los que van a volver a repoblar la tierra. ¿Y nosotros? Bueno, nosotros venimos con Cristo con cuerpos perfectos. Nosotros ya no nos vamos a reproducir, ya vamos a tener cuerpos perfectos, ¿verdad? Seremos perfectos. Seremos como los ángeles, como dice ahí Pedro en sus cartas, ¿verdad? No sé cómo le vayamos a hacer con nuestras parejas, ¿verdad? Lo único que sé es que
es una realidad que nos vamos a llevar mejor definitivamente. Cuando ella sea perfecta, ya no habrá más problemas en la casa, ¿verdad? Bueno, pero ella podría decir lo mismo de mí. Lo que sí te puedo decir es que no vas a echar de menos nada, no vas a extrañar nada. No habrá nada en lo que podrás decir en ese tiempo, qué tiempos aquellos, ¿verdad? No vas a extrañar ni las picadas de Veracruz, ni las quesadillas sin queso o con queso de la Ciudad de México, o sea, no vas a extrañar nada. Seremos perfectos. Un ser perfecto no extrañará nunca la imperfección. Y llegaremos a ese tiempo en el que todo estará bien, en el paraíso. Sin embargo, lo que verdaderamente satisface hoy, lo que verdaderamente satisface en el milenio y lo que verdaderamente satisface en la eternidad es vivir para Cristo. ¿Por qué? Bueno, vamos a regresar al capítulo 20 de Apocalipsis que estuvimos revisando la semana pasada. Bueno, nada más como dato, antes de seguir avanzando, esto de que ese grupo que fue llevado al desierto se convertirá, lo vemos en una profecía que está en el capítulo 12 de Zacarías, versículos 8 al 10. Dice, vamos a leerlo: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, esto es lo que acabamos de ver, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Sí? Vemos que de manera sobrenatural ellos están siendo cuidados. Y si en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, sí, aquí habla Jesús, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, y mirarán al que traspasaron, y se arrepentirán, y volverán a nacer. En esto dará cumplimiento a esta profecía. Pero ellos no serán transformados a perfección en este tiempo de la tribulación. ¿Por qué? Bueno, porque ellos son los que se encargarán de repoblar la tierra en el milenio. Ok, continuamos en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículos 7 y 8. Y vamos a ir analizando cada una de estas cosas. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. ¿Sí? El número de los cuales es como la arena del mar. Ahora, es increíble que aún en el milenio habrá quien no se arrepienta. Aún en el milenio habrá personas que decidan no vivir para Cristo. Y ellos no manifiestan, aunque tienen esta naturaleza contraria, ellos no la manifiestan, pero en el momento en el que Satanás es liberado, ellos manifestarán esta necedad y Satanás logrará reunir a una multitud como la arena del mar alrededor de la ciudad.
el diablo llega con todas estas personas y les dicen, oigan, pues estuvieron bien los 1000 años, ¿no? Ahora vamos a independizarnos y como ya sabemos qué es lo que funciona, vamos a establecer un nuevo mundo con nuevas normas y principios y nos va a ir de maravilla y no tenemos que tener a Dios aquí, no lo necesitamos porque ya sabemos qué es lo que funciona, ¿verdad? Y esta naturaleza que no se expresaba, aunque no estaba regenerada, manifestará un acto de rebelión inconcebible. Continuamos versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. El campamento de los santos somos los creyentes, ¿verdad? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y aquí se acaba la batalla. En ese instante se está escribiendo el último capítulo de la historia del hombre. El hombre arrancó en un principio en el huerto del Edén, rebelándose contra Dios y terminó organizando la más grande revolución de la historia. Y posteriormente, todos los creyentes seremos testigos ya no del Big Bang, sino del Big Renew, ¿no? De todas las cosas que son vueltas a hacer, como vemos el versículo 11. Perdón, nos quedamos en el... No, sí, el 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, en este momento, se desintegra el universo delante de nuestros ojos. Desaparece la tierra y nos encontramos en un lugar con Dios. Y en ese lugar ocurre el juicio final. No estamos hablando de un lugar en el espacio, no. Todo ha sido desintegrado. Estamos en otro lugar, ¿verdad? Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fíjate, dice, vi a los muertos. Todos los que no volvieron a nacer, todos los que no se arrepintieron, incluyendo los que acaban de morir en esa última rebelión, estarán ahí. Y fíjate qué interesante es leer con detalle que dice, fueron juzgados. ¿Sí? No dice fueron condenados, dice fueron juzgados. Observemos bien este detalle. Fueron juzgados según sus obras, pero no fueron condenados por eso. Vamos a ver el siguiente versículo. ¿Qué es lo que los condena? ¿Qué es lo que condena al ser humano? Dice el versículo 13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y vemos aquí en el 15 que dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fíjense qué interesante. O sea, fueron juzgados por todo lo que hicieron, por todas sus obras, pero dice que lo que los mandó al lago de fuego es que no se halló su nombre inscrito en el libro de la vida. Lo que los condena es el día en el que de su propia voluntad borraron su nombre del libro de la vida. Cuando dijeron, yo no quiero recibir a Cristo. ¿Y cómo lo dijeron? Bueno, algunos dijeron, pues déjame pensarlo. Algunos dijeron esto, algunos dijeron aquello.
Recuerdo una vez que le compartí a una persona y me decía, es que si yo lo acepto, se me van a caer abajo todos mis negocios, ¿no? Por cualquier razón, por cualquier excusa. A veces las personas ni siquiera dicen nada. A veces ni siquiera permiten que les compartas la palabra. Y muchos piensan que el hecho de no escucharlos va a eximir del juicio. Eso es mentira. La Escritura dice que si tú no te das la oportunidad ya se te dio. Después de esto, después de este juicio, seremos testigos de un nuevo Big Bang, de una nueva explosión creadora, de un nuevo universo y de una nueva tierra. Pero esta vez, uno que durará para siempre. Vamos a leer el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ya no habrá mar porque el mar es un símbolo que Dios usó actualmente como un símbolo de separación. Entonces Dios ya no va a incluir mar en esta nueva tierra. Dios tuvo sus razones para hacerlo así, ¿verdad? Vemos en el siguiente versículo, dice, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Imagínate estar en la nueva tierra y ver descender una ciudad de más de 2,000 kilómetros, cerca de 2,240 kilómetros cuadrados, no nada más de largo y de ancho, es una ciudad cúbica, de largo, de ancho y de altura, 2,240 kilómetros de largo, 2,240 kilómetros de ancho, 2,240 kilómetros de altura, el lugar suficiente para que vivan todos los creyentes dentro de esta ciudad. ¿De qué está hecha? De un oro transparente. Tiene 12 puertas esta ciudad y cada puerta es una perla, ¿verdad? ¿Sí sabes cómo se forman las perlas? Con el tiempo. Esta ciudad, Dios la planeó desde el principio, desde antes de la creación. Y el arquitecto estará morando en esta ciudad. Este es un testimonio increíble de que todo toma tiempo. Abraham esperó esta ciudad. Jesús le dijo a sus discípulos que iba a preparar esta ciudad para que nosotros viviéramos ahí. Y para todos los que creyeran a lo largo de los tiempos, esta ciudad tiene 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles. Y cada puerta tiene el nombre de los 12 hijos de Jacob. Y empezarán a aparecer las recompensas eternas. Esto es increíble. Vemos el siguiente versículo. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es increíble. Dios va a abandonar el cielo. Dios se va a cambiar de casa, del lugar donde vivió siempre. Y la única razón por la que se va a cambiar es porque hizo un mejor lugar para vivir con nosotros. Tenemos que entender que recibir a Cristo es algo mucho más profundo de lo que cualquier persona se hubiera imaginado jamás. Todas las cosas fueron hechas nuevas. Vemos el siguiente versículo.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todas las cosas fueron hechas nuevas. Hay muchas cosas que no podemos entender, pero sabemos que vamos a tener plena satisfacción, absoluta seguridad, perfecta paz y la más profunda comunión que jamás soñamos con Dios. Y estos son solo detalles, porque no se puede describir cómo. O sea, imagínate cómo describes el oro transparente. No conocemos las maravillas de este nuevo universo que Dios creará para nosotros. Y la pregunta es, seguramente te viene a la mente, ay, o sea, qué ostentoso es Dios como un oro transparente, ¿no? No, Dios simplemente es Dios, nada más. Déjale a Dios hacer lo que quiera con lo que Él tiene. Dios lo hizo así por una razón. Y no solamente tomó tiempo, sino que es para siempre. Y esta ciudad a lo largo del tiempo irá aumentando en belleza. Hay una porción en la que se menciona que en este lugar hay un bosque. En este bosque hay árboles. Árboles que cada mes dan un nuevo fruto, un fruto diferente, que sirven para mantener la sanidad de todos los que moran ahí. Un último detalle, los que viven en esta ciudad seremos todos los creyentes del Antiguo Testamento, los creyentes del Nuevo Testamento, incluyendo la generación del arrebatamiento, aquella generación que no verá la muerte. Todos los demás creyentes que se convirtieron en la tribulación y en el milenio, todos ellos vivirán en la nueva tierra, pero fuera de esta ciudad. Y después de analizar cada una de estas cosas, nos ponemos a pensar, verdaderamente no hay nada más maravilloso que el futuro que tiene un creyente. Es increíble. Y luego a veces nos ponemos a pensar y nos entra la desesperación. ¿Y qué va a pasar? ¿Y por qué están ocurriendo estas cosas? ¿Y por qué es tan difícil? ¿Y por qué tantos problemas? ¿Y por qué tantas circunstancias? Bueno, porque este no es el lugar que Dios ha planeado para nosotros. Y de una u otra manera, si somos la generación del arrebatamiento será increíble, pero si no, si tenemos que experimentar la muerte, después de eso nos encontraremos en las bodas del Cordero y estaremos 7 años disfrutando de un banquete junto a todos nuestros hermanos. Después de eso descenderemos con Jesús y seremos aquellos que esparcirán el Evangelio durante el milenio. Viviremos 1000 años increíbles. Después presenciaremos la desintegración de todo y la creación de este nuevo cielo y esta nueva tierra, de este nuevo universo en el cual viviremos por una eternidad. Esto es increíble. Es increíble el proyecto que tiene Dios para la vida del creyente, para aquel que decide aceptar a Cristo, para aquel que toma esta decisión, que no la deja pasar, que realmente analiza su vida de manera sincera y decide aceptar el precioso regalo que logró Jesucristo en esa cruz. Y bueno, creo que ya se nos fue el tiempo. La próxima semana vamos a analizar a más detalle
a la persona del anticristo. Vamos a analizar a más detalle cada uno de estos eventos hacia la eternidad, ¿verdad? Vamos a ir terminando de desarrollar cada una de estas áreas. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat, ya sea que la contestemos hoy o si no, podemos iniciar la próxima semana la transmisión contestando las preguntas que tengan. Pues muchas gracias. Vamos a orar para terminar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Precioso Padre, cuántas gracias te damos por este tiempo. Gracias por que tú nos sigues permitiendo escudriñar tu palabra, Señor. Gracias por estas increíbles promesas. Gracias, Señor, por este proyecto que tú has trazado para nuestras vidas. Gracias por ese precioso lugar que estás preparando, Señor. Gracias, Padre, porque este proyecto de vivir para ti es increíble y porque tú, de alguna manera que no podemos entender, quisiste que en nuestra imperfección te sirviéramos. Te agradecemos por este tiempo. Te pedimos que tú sigas marcando cada una de estas cosas en nuestro corazón y que nos permitas vivir, Señor, con esa fe que describes en tu palabra, viendo este lugar, viendo este nuevo universo, viendo esta nueva tierra, como si estuviésemos morando en la nueva Jerusalén. Señor, permítenos agarrarnos de esto. Y de esta manera, teniendo esto en nuestras mentes, poder compartir de este maravilloso regalo que tú tienes para la vida de cada ser humano. Permítenos compartir con denuedo tu palabra. Que este sea el mayor propósito de nuestras vidas. Señor, te pedimos que tú nos sigas guardando y que nos traigas la próxima semana a esta cita que es contigo. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Pues muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo en punto de las 10. Que Dios los bendiga.